No te dejes intimidar por quien cita a la audiencia de presunto incumplimiento. Te repito, no te dejes intimidar por quien cita a la audiencia de presunto incumplimiento, porque no es actuar de oficio como defender un derecho en un proceso administrativo sancionatorio contractual. Pregúntate eso, porque muchas veces las respuestas no las dan basados en tus peticiones como contratistas, sino dicen voy a actuar de oficio. Entonces hoy vamos a ver unos consejos para tanto, o unas recomendaciones tanto para los contratistas como para los funcionarios públicos acerca de cómo atender correctamente las peticiones presentadas dentro de procesos administrativos sancionatorios de naturaleza contractual. Muchas gracias, bienvenidos nuevamente al canal de Editocor. Estamos muy contentos porque ustedes cada vez más ven en los videos, los comparten, nos hacen comentarios y nos invitan a contarles cada vez más historias con un solo objetivo, que tanto funcionarios como contratistas entiendan que la generación de conflictos y la imposición de sanciones no es la vía, nunca ha sido la vía y no lo será. Pero estos videos están elaborados con el propósito de que ustedes entiendan, hay que defenderse mientras se modifica la ley y los funcionarios que entiendan que el artículo 86 de la ley 1474 es un mecanismo para lograr la ejecución del contrato, no para imponer sanciones. Por eso es que hoy vamos a revisar algo que sucedió en la vida real en una entidad, la verdad, la voy a decir, es la Registraduría Nacional del Estado Civil en un tema de controversias contractuales. Y después de muchas peticiones y muchas pruebas, la registraduría, a través de la persona delegada de la función sancionatoria, decidió emitir un acto administrativo en el cual lo motiva diciendo que están actuando de oficio, lo cual no es cierto, porque se presentaron muchas peticiones para que revocara la actuación, pero no lo quiso aceptar. Entonces, aquí vamos a aprovechar estos ejercicios para que ustedes entiendan, y vuelvo a repito, no tengan miedo cuando son citados, y lo mismo no traten de intimidar a los contratistas, a los funcionarios, cuando son citados a audiencias. Entonces, vamos a ver si alguna vez, como contratista, has visto un fallo erróneo en tu contra y la petición que haces es ignorada en favor de un presunto o un supuesto acto o actuación de oficio por parte de la entidad, pues lo que les digo, este video es para ustedes. Porque aquí les vamos a explicar cómo esa respuesta no es legalmente correcta. Y es importante que ustedes sepan cuáles son sus derechos como contratistas y cuáles son las obligaciones como funcionarios. Recordemos muy rápidamente que es un proceso administrativo sancionatorio contractual. Y un proceso administrativo sancionatorio contractual se inicia cuando la entidad contratante, la entidad pública, considera que el contratista incurrió en un incumplimiento, ya sea para imponer una multa, un incumplimiento parcial, un incumplimiento total, por un retraso, por una falla en el servicio, por una deficiencia, por una demora en general. La base legal, ya lo hemos dicho muchas veces, pues es el Estatuto General de Contratación Estatal, la Ley 80 de 1993, y en el tema sancionatorio en particular, el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, Estatuto Anticorrupción. Y para recordarles a todos nuevamente, pues el procedimiento administrativo sancionatorio contractual tiene unas etapas. Lo primero es que se cita a la audiencia, ahí se debe informar cuál es el presunto incumplimiento y se indica cuál es el procedimiento. Luego, de manera muy general, se determina si hay lugar a la imposición de la sanción, ya sea una cláusula penal, ya sea un incumplimiento parcial, ya sea un incumplimiento total, una caducidad o una multa. Luego viene una etapa de recursos después de que se emite el acto administrativo. Existe la posibilidad de presentar recursos porque lo contempla la ley, recursos de reposición. Y aquí es donde nos vamos a centrar en el caso real de hoy. En toda esta secuencia, desde el momento en que se presenta por la entidad la citación a audiencia hasta el momento del recurso, ustedes contratistas pueden presentar derechos de petición cuantas veces sea necesario. Eso es importantísimo tenerlo presente, porque muchas veces esperan o a presentar solo el recurso o nunca dicen absolutamente nada. Entonces, cuando ustedes adviertan un error en cualquiera de estas tres grandes etapas del procedimiento, ustedes tienen el derecho de presentar una petición indicando cuál fue el error. Y aquí vamos a hablar del derecho de petición y el principio de buena fe. Cuando el contratista detecta un error de hecho o de derecho en el acto administrativo sancionatorio, digamos, por poner un ejemplo, que el informe de interventoría quedó mal
mal redactado, con fechas que no corresponden, firmado por quien no es, con cifras incorrectas, se puede presentar un derecho de petición. El fundamento constitucional, ya lo sabemos, es el artículo 23 de la Carta de la Constitución Nacional, que regula el derecho de petición, y de igual manera la ley 1755 del 2015, por medio de la cual se reglamenta el derecho de petición. Recuerden que los términos generales son 10, 15 o 30 días. En este caso que estamos viendo normalmente son 15 días. De igual manera también hay un principio, el de buena fe contractual, en la misma ley 80, dentro del desarrollo de sus principios, ordena a las partes que actúen con lealtad y respeto mutuo, y si la entidad pública ignora la petición y asegura que actuará de oficio en lugar de corregir el error, está contrariando este principio. Digamos que en principio no es admisible que una entidad pública, ante una petición bien fundamentada, la entidad se excuse diciendo que va a decidir de oficio y no por la petición que se presentó solicitando una corrección. Digamos, un ejemplo general inspirado en un acto administrativo real. En el acto administrativo sancionatorio, la entidad contrató la construcción de la remodelación y construcción de un inmueble, digamos de una casa de 2 pisos donde va a haber funcionar unas oficinas, en este caso ya lo dijimos de la registraduría. Y se presenta un informe en la interventoría donde dice que citen audiencia de presunto incumplimiento porque el contratista no ha avanzado en cuanto al porcentaje del cronograma. Esto pasa muchísimo. El contratista aduce pues muy rápidamente que ha recibido diferentes órdenes. Esto lo hemos visto en otros videos donde el interventor dice que es una cosa, el supervisor dice otra, los funcionarios de la entidad dice otra. Todo el mundo opina de cómo hacer la obra y al final el contratista se ve inmerso en todo eso. Luego, el hecho es superado, pero el hecho al ser superado, en este caso la entidad pública, la registraduría, profirió un acto administrativo sancionatorio imponiendo una multa. Y aquí hay varios temas. Primero, que ya había terminado el plazo de ejecución del contrato. Ustedes saben que cuando termina el plazo de ejecución del contrato, hay sentencias de la Corte del Consejo de Estado que han tratado el tema, donde se da una pérdida de competencia y hay que revisar si la actuación empezó antes de que terminara el contrato, después de haber terminado el contrato. Hay muchos factores ahí. Segundo, aquí hay otro incidente importante, es que se inició con un informe donde decía que era una multa, donde había un porcentaje de cumplimiento, pero luego el supervisor, el interventor del contrato, dijo que eso, por lo que fue citado la multa, ya fue superado. No obstante todo esto, el funcionario delegatario de la facultad sancionatoria decidió emitir un acto administrativo sancionando. Entonces, también hay varias situaciones. Hubo un error en la citación inicial al contratista porque se basó en un informe que ya había superado la fecha. Entonces, a raíz de todo esto, el contratista presenta varios derechos de petición. Recuerden, es diferente el recurso a los derechos de petición. Y en esos derechos de petición, básicamente lo que se solicita es que le den traslado de los informes. Acuérdense que citaron inicialmente con un informe donde decía que había un retraso de un porcentaje y luego cuando ya avanzó la actuación, el interventor dijo pues que eso ya se había superado. Entonces se piden copias de todos esos informes, se pide por derecho de petición una explicación de por qué no se hizo el cambio del informe antes de volver a citar a la audiencia, se revisaron las pruebas y el derecho de petición, y se pidió de alguna manera también en vía de derecho de petición que se revocara la decisión. Se presentó, se emitió el acto administrativo y no se dio la oportunidad para presentar el recurso de reposición. Ese es otro factor. ¿Por qué? Porque el recurso de reposición, acuérdense que tiene una regulación que no está expresa en el artículo 86, sino que está en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y da un término. Son 10 días. Todos esos términos los vulneró la entidad pública, en este caso la registraduría. Se dieron muchísimas cosas que generaban la nulidad del acto administrativo si hubiera sido objeto de control judicial. Y esto se le dijo a la entidad. Y la entidad, ¿saben cómo respondió? Dijo, no respondió primero que todo ningún derecho de petición y sacó un acto administrativo de oficio revocando el acto administrativo sancionatorio. Alguien puede decir, oiga, la consecuencia fue la que buscaba el contratista, o sea, que se revocara, que no quedara una sanción en firme. Alguien puede decir, pero
ese no fue la forma en que se solicitó. Se solicitó de una manera que permite la ley y la entidad pública, para no reconocer los errores, buscó revocar el acto administrativo sancionatorio invocando otra causal que no existe. Y eso es importante. Primero, que no existía, y segundo, que dijo que de oficio han decidido actuar, o sea, la entidad pública, eh, pero que van a revocar todo lo actuado porque se equivocaron en una notificación inicial. Ese no era el argumento, buscaron algo que tampoco es cierto, pero revocaron el acto. Esa respuesta genera violación a varios principios constitucionales, sí, como el derecho de petición, el debido proceso, el principio de legalidad. Primero, porque no están respondiendo a los derechos de petición, y segundo, porque está falsamente motivado y porque se omitieron en algunos casos, notificaciones. ¿Y por qué actuar de oficio? Y pongo esto entre paréntesis: actuar de oficio, lo dice la entidad pública, no es la solución. ¿Por qué no es la solución? Porque cuando la entidad responde, una entidad pública dice que actuará de oficio, lo que intenta escudar dos argumentos. Y el primero es que se escudan que actúa de oficio para no contestar las peticiones, porque ya sabemos que va a tener que contestar la verdad y se van a evidenciar otras falencias en la actuación. Y el segundo es que si la entidad se adjudica que ellos son los que descubrieron un error y que antes de que quedara en firme la decisión, ellos deciden revocar la actuación porque ellos encontraron un error en una notificación. Exactamente. Entonces, ¿qué sucede? La ley y la jurisprudencia han dicho que toda corrección o todo acto administrativo que afecte derechos del contratista debe cumplir unos requisitos: la notificación, el traslado y la revocatoria de la autorización. Entonces, la entidad pública decide actuar de oficio para reemplazar el ejercicio del derecho de defensa y contradicción del contratista. ¿Por qué? Porque el contratista solicitó un sinnúmero de documentos y actuaciones que nunca se las trasladaron porque eran la prueba, o son la prueba para presentar una demanda, ya sea de reparación directa, de controversias contractuales, dependiendo del enfoque en que se le dé, y no lo quisieron trasladar. El Consejo de Estado se ha pronunciado al respecto y ha reiterado en muchas sentencias que el contratista tiene el derecho a ser notificado de forma fehaciente, de forma clara, acerca de modificaciones de actos administrativos que modifiquen de alguna manera la imputación en un pliego de cargos o en una situación de audiencia de presunto incumplimiento. ¿Y esto para qué? Para que las personas o los contratistas puedan ejercer su derecho de defensa y contradicción. Por lo tanto, vuelvo y repito, actuar de oficio sin responder a la petición, la verdad es un pretexto desobligante, un pretexto grosero, porque la entidad está obligada a dar respuesta de manera concreta y permitir al contratista que defienda su posición. Entonces, ¿cuáles son los derechos del contratista y cómo proceder? El primero es que hay que presentar derechos de petición bien fundados. Esta es la prueba, por eso les insistimos a ustedes: escriban y presenten derechos de petición bien fundados, donde especifiquen exactamente qué es lo que requieren, cómo lo requieren y dónde está. Hay que señalar los hechos concretos: si faltaron notificaciones o no, si se entregaron informes o no, si se solicitan copias de actas de interventoría, oficios, informes y demás. De igual manera, es importante que ustedes, contratistas, exijan respuesta puntual en los plazos legales. En este caso, pasaron meses, no permitieron el recurso de reposición en el término, no contestaron los derechos de petición y al insistir, la oficina de abogados, en este caso fue Hitocor, al insistir en la respuesta, se vieron tan presionados, saben que hay un riesgo disciplinario, fiscal, penal, administrativo, pues decidieron revocar de oficio la sanción. No cumplieron con el término del recurso de reposición ni con el derecho de petición, no hay respuesta. Aquí hay una cosa importante, y es que aquí no opera el silencio administrativo positivo, porque el silencio administrativo positivo solo opera dentro del plazo de ejecución del contrato. Aquí ya estábamos por fuera de ejecución del contrato. Eh, la entidad insistió en hacer toda la actuación de oficio o se escuda en esa frase para no responder ninguna de las otras peticiones.
Y es importante que el contratista en paralelo con todas estas actuaciones vaya recaudando pruebas. Miren, en esta actuación fue importante los correos electrónicos entre el apoyo a la supervisión, la interventoría, los funcionarios. Todo eso sirvió para que la evidencia los llevara a ver a los funcionarios y a quien tenía de la delegación de facultad sancionatoria que debía revocar este acto administrativo. Vuelvo y repito, correos, actos, oficios, porque todo eso le da un respaldo probatorio muy fuerte. ¿Y cuáles son las obligaciones para los funcionarios y las buenas prácticas para las personas que hacen los procesos administrativos sancionatorios? Si ustedes son funcionarios públicos encargados de un proceso administrativo sancionatorio contractual, la importancia de responder todas las peticiones dentro de los términos. Si ustedes reciben un derecho de petición, no falta con hacer un oficio genérico, que pasa mucho y yo lo entiendo, o lo que sucede es porque saben que las peticiones normalmente tienen razón, entonces no quieren darle la razón al peticionario. Hay que cumplir con todas las formalidades, con fecha, con seguimiento, con quién lo firma y se debe explicar cómo se procedió a responder y dar una respuesta de fondo. Miren, no utilicen esa figura de que dicen los funcionarios que van a actuar de oficio para evadir respuesta a las peticiones, porque si las cosas trascienden, esa va a ser una prueba de la falta disciplinaria por parte del funcionario, de la responsabilidad del Estado patrimonial del Estado, efectivamente que va a hacer soporte en una demanda de controversias contractuales o de reparación directa. Y tampoco dejen a los contratistas en estado de indefensión, o sea, porque yo sé que ustedes tienen que acusar y tienen que sancionar muchas veces, pero no. Vuelvo y repito, nosotros en Ditocor estamos en esa campaña y nos está funcionando y ha funcionado que utilizar, cuando deciden citar audiencia de presunto incumplimiento, debe ser un mecanismo para lograr la ejecución del contrato. Repito, a los funcionarios es importante que cumplan con los plazos que da la ley para dar las respuestas y también lleven la trazabilidad de todas las actuaciones porque pasa mucho, nos han contado, no oficialmente, pero muchos funcionarios, abogados dicen que les dan la instrucción los jefes para que hagan ciertas actuaciones así ellos no estén de acuerdo. Pues dejen la trazabilidad, dejen los correos, hagan el comentario y si consideramos que el argumento es este, pero pues si ustedes ahorita creemos esto, siempre dejen y registren todas las actuaciones porque de pronto es necesario utilizarlas mucho más adelante. Ya saben cuáles son las consecuencias de ignorar un derecho de petición, pues eso puede ser el soporte para una acción de nulidad cuando proceda a la simple nulidad, ya sabemos que es contra actos administrativos de carácter general, cuando proceda también en actuaciones de nulidad, restablecimiento del derecho, ya actos administrativos de carácter particular y concreto, y todas estas actuaciones dentro de contratos pues son el soporte o la prueba de una actuación o de un proceso de controversias contractuales donde el Estado asume un riesgo económico altísimo. Pues al final, si están todas estas pruebas, muy seguramente prosperará la petición de reparación tanto del daño emergente y del lucro cesante. Imagínense que un proceso de defensa en una multa, en un proceso grande, puede costar millones de pesos, 10, 20, 50, 100, 200 millones de pesos y definen la actuación con que lo archivan de oficio. El contratista con todas esas pruebas tiene la posibilidad de ir en contra del Estado para que le repare el daño y le vuelva los 50, 100, 200 millones de pesos, 500 que costó la defensa en una actuación. No hay que olvidar, digamos, las implicaciones disciplinarias que tienen para los funcionarios y el daño reputacional de la entidad. Hay entidades en el distrito donde tenemos clientes o conocemos personas que no se presentan porque tienen una reputación de sancionar a todo el mundo. Y los buenos contratistas dicen, preferimos no exponernos. Hay un par de entidades que tienen ese daño reputacional ya por este tipo de actuaciones. Para los contratistas que recomendamos, pues documenten cada etapa. Por favor, no acepten respuestas evasivas e insistan en que les den respuestas. Y importante buscar una asesoría con experiencia. Es decir, en este caso, nosotros en Itucor estamos dispuestos a ayudarles a ustedes, a los contratistas y también a las entidades públicas. Hemos sido también asesores de funcionarios de entidades públicas. Para los funcionarios es importante que respeten los términos que establece la ley, motiven cada decisión y hagan una capacitación. Nosotros también en Itiocor estamos en la disposición y lo hacemos de llevar este conocimiento a los funcionarios públicos para que entiendan cuál es el alcance de una actuación administrativa sancionatoria de naturaleza contractual. En Ditocor nosotros creemos que el respeto al derecho
a los principios generales del derecho, a los principios de la contratación estatal y a los principios de los procesos administrativos sancionatorios deben ser la base de cualquier actuación. Esto fortalece la confianza, genera transparencia y genera tranquilidad en los contratistas y en los contratados. Si estás en curso hoy en un proceso administrativo sancionatorio de naturaleza contractual y no quieres que te pasen estas cosas, por favor contáctate con nosotros, suscríbete al canal. Mira, tenemos cada vez más videos sobre este tema que te pueden servir para defenderte. Y si necesitas un acompañamiento, no dudes en contactarnos a través de los comentarios, los correos electrónicos, la página web, nuestras redes sociales. Visiten las redes sociales donde estamos también replicando toda esta información y con gusto ponemos al servicio este conocimiento, esta experiencia. De igual manera, las entidades públicas. Muchas gracias por suscribirse al canal, por enviarnos comentarios, por ver estos videos, por compartirlos, por visitar nuestras redes sociales, por escribirnos. Y recuerden siempre, siempre, siempre hacer las cosas bien.